Si Victoria es una mentirosa que nos está engañando, yo lo tengo que saber. ¿No te quedaste enredada en las sábanas de tu amante? ¿Perdón? Sí, me imagino que es uno de los secretos que guardas. Y te ha de tener muy entretenida porque ni siquiera llegas a dormir a tu hotel. No jugamos para el mismo bando, Adrián. No. Yo podría decir que sí estamos en el mismo bando. ¿En serio? Y yo podría decir que este accidentito no fue casualidad. Vamos a secuestrar a la niña. ¿Qué? Sí. Vamos a secuestrar a la niña y así manipularemos a Eduardo. Todos me están mirando con desconfianza, no sé qué voy a hacer. ¿Y Eduardo fue al hotel? Sí. Sí fue y estuve investigando. Yo creo que está a punto de descubrir algo. Ya tengo todo listo para seguir a la señorita Victoria. Eso será en la noche. Antes necesito que termines con alguien que no me quiso obedecer. ¡Qué bueno que viniste! Ay, mi amor, hola. Está una amiga de mi papá que no me gusta. Pero si tú estás, no importa. Mi amor, no me voy a poder quedar. ¿Qué? Es que tengo una reunión, perdóname, por favor. No, Sí. es que... Hola. ¿Y ella qué hace aquí? Hola, Mariana. Victoria vino porque Sofía quiere estar con ella. Sí, pero yo ya me iba. Justo se lo estaba diciendo a Eduardo ahorita. Sí, está mejor, mi amor. Igual para que convivamos los tres. ¿Mi amor? Sí, Sofía. Es la costumbre. Lo que pasa es que tu papá y yo fuimos novios. ¿Eso es cierto, papá? ¿Tú y ella fueron novios? Sí, mi amor, pero eso fue hace muchos años. Te vamos a entrar, con permiso. Pero yo quiero que Victoria se quede. Por favor. De verdad no puedo, me tengo que ir. A ver, Victoria, Sofía te lo está pidiendo. Sí, Victoria, ¿por qué no puedes? ¿Tienes que seguir jugando a la espía? ¿Cómo que jugar a la espía? Sí, lo que pasa es que fíjate que todavía no entiendo cómo conseguiste la dirección de mi casa. Ya, Mariana, ¿no? Por favor. Ve a tu casa con tu papá y con Mariana. Yo regreso pronto a verte, ¿va? Bueno, Jorge Andrés. Hola, hermano, ¿cómo estás? Estoy aquí en casa de mamá. ¿Vienes pronto? Sí, de hecho, estoy aquí afuera con Victoria. Ahorita entro. Está bien. Te veo por aquí. Vamos, Sofía. Dejemos que Victoria atienda sus negocios, ¿sí? Adiós, Victoria. Adriana, no voy a poder entrar. Tienes que hacerlo, Blanca. La gente de Raquel descubrió que las computadoras fueron hackeadas y bloquearon las claves. Es cosa de horas para que nos descubran. Jorge está en la casa. Tienes que ver a Leticia y preguntarle por mi hija ahora. No nos queda tiempo. Ay, pero Adriano, de verdad está muy complicado, no lo puedo hacer. Pero nada. Puede ser la última oportunidad que nos queda, Blanca. Entra a esa casa ahora mismo. Mariana Serrano. Ajá. Esa mujer tiene que entender que mis amenazas no son una broma. Le ofrecí dinero y no lo quiso. Mira si es tarada. Bueno, ¿y qué quiere que haga? La quiero muerta. Bien muertita. Solo así voy a poder estar tranquila. Está en mi casa. Mejor te vas ahora y la sorprendes cuando regrese a su departamento. Bien. Tuerto. No dejes huellas. Y tampoco nos sirve si queda en coma. Mariana, qué gusto verte. Y a ti también, pequeña, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿tú sabías que ella fue novia de mi papá? Sí, muy bonita, ¿verdad? Oye, Eduardo, ¿puedo hablar contigo? Jorge, no creo que sea el mejor momento. Mariana acaba de llegar para estar con Sofía. No te preocupes, no te preocupes. Si quieres, vayan y yo me quedo con la niña un rato. No va a pasar nada. Sofía, quédate con Mariana un ratito, ¿sí? Voy a hablar con tu tío. Ok. Oye, te quería pedir una disculpa por lo que te dije el otro día de tu mamá. Bueno,
Lo que pasa es que pensé que igual y la extrañabas. Te gustaría que estuviera viva. Yo hablo con ella todos los días y le hago dibujos. ¿En serio? Sí, solo la extraño el Día de las Madres, porque le hago regalos y no se los puedo dar. ¿Y esos regalos los guardas? ¿Los puedo ver? No, porque si mi papá los encuentra se pondría muy triste. Así que al salir de la escuela, todos los niños le entregan sus regalos a sus mamás. Y yo tiro el mío a la basura. Ay, Virgencita. Cuento contigo para que ni Jorge ni nadie me vea entrando a esa casa. ¿Traicionaste a tu mejor amigo? ¿Qué te pasa, Jorge? Las mujeres se respetan y las de los amigos más. Yo sé, hermano, yo sé. No pude evitarlo. Estoy enamorado de Karina. A ver, pero cuando la conociste ya era novia de Ramón. Hasta me dijo que iba a pedirle matrimonio. Sí, lo sé. Y tratamos de esconder las cosas, pero después Karina y yo empezamos a andar. A espaldas de Ramón. Sí, ya sé. Y no sirvió de nada ocultar las cosas. Porque él nos cachó en su casa juntos. Es Karina. A ver, tienes que detener esto. Dice que me vaya para su casa ya, que me tiene que ver. Bueno, pues me voy para allá, ¿no? Jorge, piensa muy bien lo que vas a hacer. ¿Realmente es tan fuerte lo que sientes por Karina? Hermano, esa mujer me trae loco. Estoy enamorado de ella. Si viniste a pedirme un consejo, te lo voy a dar. Ya no le hagan más daño a Ramón. Le perdiste un buen amigo. Y es difícil encontrar amigos en los que puedes confiar. Tienes razón. Bueno, me tengo que ir. Vas a crecer muy grande, porque comes como adulto. Ahora que Jorge vive con nosotros, vamos a ser 2 hombres en la casa. Así es. Ahora ve y lávate los dientes y la carita, ¿va? Jorge es un Altamira. Todavía no lo puedo creer. Corazón se puso así cuando vio a Eduardo, porque son hermanos. Ay, pues yo que tú estaría brincando de alegría. Ay, claro que no. Se burló de mí y de todos en el barrio. ¿Y eso qué importa? Lo que importa es que Jorge, o mejor dicho, Jorge Andrés León Altamira, es millonario. Shh. Cállate, chismona. Cuidado, te vas a poner a decirle a todos que vimos el pasaporte y que sabemos quién es. Eso lo arreglo yo. Eso es solo entre Jorge y yo. Victoria es justo el tipo de mujer que me gusta. Además de estar muy guapa, tiene personalidad. Solo espero que a Eduardo no le guste también. Ay, no, tú no te preocupes por él. Eduardo está muy ocupado con su ex. Al parecer se quiere reconciliar con Mariana. Hola, Diego.
Hola, Raquel. ¿Y ustedes qué? ¿Vienen a trabajar o a reuniones familiares? No, mamá. Estamos organizando una comida en casa de Diego para que él y Victoria se conozcan mejor. Tú eres adorable, Diego, pero no deberías hacerle caso a Cristóbal. Y menos cuando quiere ser casamentero. Ni modo, es que él no tiene tino para juntar parejas. Pues yo creo que esta vez sí, Raquel. Conocí a Victoria y me gustó mucho. ¿Sí? Pues fíjate que no, ¿eh? Mi instinto me dice que no eres su tipo. Así que te deseo mucha suerte, guapo. La vas a necesitar. No se preocupe, no pasó nada, solamente me asusté. Los perros ladran solamente cuando no reconocen a las personas, pero son inofensivos. Vamos. ¿De verdad se encuentra bien? Sí, sí, muchas gracias. Correcto. Pasa. Señor, los perros asustaron a la señorita. I'm interested, for sure. Ah, tú debes de ser Victoria San Marino. Las estrellas brillan más si estoy contigo y por fin las cosas llegan al destino con un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas, que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Yeah. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate, quédate para mí. Quédate.